Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el día de hoy nos encontramos frente a otro texto de gracia, un texto que va a hablar directamente a nuestros corazones y que nos va a ayudar a comprender más claramente sobre el carácter de nuestros esposos. Vamos a ver ciertas actitudes que tienden a ser en la vida de ellos una vez entró el pecado en el corazón del hombre. Por lo que te animo para que te quedes hasta el final y escudriñemos juntas en esta palabra de hoy, este texto de gracia, y veamos lo que Dios quiere para con cada una de nosotras, a la vez que comprendemos esas cosas que se manejan en nuestros corazones, en especial en el corazón de nuestros esposos. En el día de hoy nos sentimos más que agradecidas de parte del Señor, pues ha puesto en nuestros corazones un tema que creo es muy importante para nosotras, las mujeres, en especial para aquellas que somos esposas. Y esto tiene que ver con dos aspectos de la vida de nuestros maridos. El primero de ellos, y que debemos de conocer muy bien, es el hecho de la naturaleza de nuestros maridos, y esto como hombres. Y número dos, la naturaleza de nuestros maridos como hombres, pero pecadores. Y pues hemos querido traer luz a estas dos incógnitas a través de lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 2, donde vemos en el versículo 7 que se nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo primero que podemos notar en este versículo 7 es que el hombre es una creación de Dios. El hombre no se hizo de sí mismo, ni tampoco surgió del mono como tienden a decir ciertas teorías. Notamos claramente que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y no de ninguna otra cosa. Y esto podemos leerlo en el capítulo 1, versículo 26, donde vemos que este texto nos dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el versículo 15 del capítulo 2, notamos las responsabilidades que Dios puso sobre los hombros de este hombre que él había hecho a su imagen y semejanza. El texto nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En el momento en que el escritor del libro de Génesis nos está relatando este hecho del capítulo 2, notamos que aún la mujer no había sido formada, sino que es después que Dios hace al hombre, lo coloca en el huerto para labrarlo y cuidarlo. Le da ordenanza de lo que debía y no debía de hacer allí. Es de allí que Dios decide, después de esto, Dios decide darle a entender al hombre la necesidad que él tenía de la mujer. Y esto a través de ver cómo esos animales que Dios le había traído para que le diera nombre, cada uno de ellos tenía su propia pareja. Mas él pudo observar que para él no se halló ninguno igual que él. No se halló una ayuda idónea para él. Por eso el capítulo 2, versículo 20 nos dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que, ¿qué es lo primero que debemos saber sobre nuestros maridos? Lo primero es que son hombres, hechos a imagen y semejanza de Dios, el cual Dios lo creó para ponerlos como guía, como cuidadores de la creación.
y esto incluyendo a nosotras también. De allí que debemos asumir este llamado de nuestro cuidado. Una vez Dios creó la mujer de una de sus costillas, lo vemos dándole nombre a esta mujer y asumiendo el cuidado de la misma. Por lo que los versículos 23 y 24 nos dicen: dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que veamos el segundo punto, o el segundo aspecto que queremos que meditemos en ello. Vamos a ver la naturaleza de nuestros maridos como hombres, pero pecadores. Creo que esta es la parte que más nos interesa saber a nosotras las mujeres. Y pues como ya en otras ocasiones hemos explicado sobre la naturaleza del pecado en la vida del hombre, pero vamos a resumir un poquito sobre este caso. Sabemos que la serpiente, la cual se dejó seducir por el maligno, terminó engañando al hombre para que éste desobedeciera a Dios. Y pues como hemos dicho en otras ocasiones, esto trajo consecuencias en la vida del hombre. Tanto la mujer como el hombre sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Por lo que es de allí que se hace evidente esta naturaleza caída en el corazón de ambos. Una de las primeras cosas que podemos notar del corazón del hombre una vez pecó es que el hombre perdió todo sentimiento del amor verdadero. Y esto fue muy evidente en el corazón de Adán. Pues aun cuando le veíamos decir en el versículo 23, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, regocijándose en la creación de la mujer, en el hecho de que Dios le había traído esta mujer para él. Luego le vemos en el capítulo 3, versículo 12, diciendo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Notamos esta frase, la mujer que me diste. Con esto él estaba buscando, él estaba asumiendo que Dios había tenido la culpa de su fracaso por haberle dado la mujer. A la vez que veía a esta mujer como un tropezadero en su vida. Así que es en esta parte que Cristo viene a jugar un papel muy importante en la vida del hombre. Y esto me refiero de manera general. Dígase varón, dígase mujer. Por lo que con cada paso que daba el hombre, Dios tuvo que ir estableciendo normas para que tanto el hombre como la mujer pudiéramos aprender a convivir el uno con el otro. Así que es por ello que Dios le dice al hombre a través de su palabra, como leíamos en este texto de gracia que hemos citado en el día de hoy: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto obviamente porque aquella naturaleza santa, pura, buena, amorosa, que debió de ser visible, que debió de ser manifestada en la vida del hombre, se desvió por otro camino. Se frustró por causa del pecado. De modo que, mis hermanas, no podemos sorprendernos cuando vemos a nuestros esposos actuando de una manera desleal, cuando le vemos ser áspero, cuando le vemos mostrar una actitud dominante.
cuando le vemos ser todo lo contrario del modelo de hombre que Dios creó al principio, con un carácter divino, con un carácter propio de Dios. Ahora bien, este tema no viene para que nosotras nos vayamos del lado de las feministas y tratemos con la punta del pie a nuestros esposos. Pues este tema viene para que nosotras como mujeres podamos entender que ambos estamos con el pie metido en el mismo zapato, que ambos somos pecadores y que al igual que tú, tu marido necesita la gracia de Dios. Necesita encontrarse con este Cristo que le puede restaurar y que tú como esposa puedes ser de gran ayuda para él, asumiendo tu rol, asumiendo el lugar en que Dios te ha colocado como su ayuda idónea. Por lo que nuestro llamado, mis hermanas, es a extenderle gracia. Y esto solo puede suceder cuando tanto tú como tu marido se rinden a la voluntad de Dios, la cual se hace manifiesta por medio de Cristo. De modo, mis hermanas, que nosotras podemos ver que Cristo es la necesidad en la vida del hombre. Cristo es la necesidad en la vida de la mujer. Nosotras debemos de tener claro que cuando nosotras nos casamos con un pecador. Muchas se casan con un pecador nato, con un pecador que está en su puro estado natural de pecado. Otras nos casamos con un pecador en proceso de cambio, en proceso de restablecer esa vieja naturaleza, en proceso de asumir la naturaleza de Cristo. Y esto, mis hermanas, debemos de comprender que no surge de manera repentina. Sabemos que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sabemos que Él es desde el principio y antes del principio. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y sabemos que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, Él vino a hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo vino a reconciliar todas las cosas, por lo que nuestro empeño debe de estar, mis hermanas, de procurar que nuestros esposos lleguen a conocer a Cristo. Porque sólo así, mis hermanas, esa vieja naturaleza del hombre caído va a ser restablecida por una nueva criatura. Por lo que a nosotros lo que nos resta es orar, dar buen testimonio, ganarlos a través de nuestras actitudes, nuestras buenas obras, ganarlos sin palabra, como dice el apóstol Pedro. Así que, mis hermanas, esperamos que este texto nos haya servido para reflexionar en este día de hoy.